Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad nos ha tocado desarrollar el tema análisis del artículo 27 del Código Penal. Los integrantes de este grupo son Quintana Salinas Marco Polo, Morales Yauri Edwin Manuel, Mendoza Cisneros Bernardo, Espinosa León Andrés Avelino y quien le habla, Cubas Choque Janet. El actuar en lugar del otro está regulada en el artículo 27 del Código Penal. Esta fue una respuesta ante los vacíos de punibilidad que se presentaron por la irresponsabilidad penal de las personas jurídicas en relación al actuar de sus órganos y representantes. Según la lógica de representación, refiere a que el representante actúe como tal, pero se ha dado a denotar muchas veces que el representante actúa en su propio interés. En tal sentido, quedaría determinado la inaplicación del actuar en lugar del otro, en cuanto éste intente representarlo. El actuar en lugar del otro debe dar respuesta al argumento orientado en relación al dominio sobre el bien jurídico. El Código Penal de 1924 contenía tipos penales en la parte especial, los cuales atribuían directamente a la responsabilidad penal a los representantes o administradores de las personas jurídicas. Por consiguiente, esto explica el por qué a partir de la incorporación del artículo 27 del Código Penal vigente, se han presentado en la doctrina penal nacional estudios dirigidos a precisar el instituto del actuar en lugar del otro y las particularidades de la regulación positiva. La doctrina penal contemporánea refiere y reconoce que el instituto jurídico penal del actuar en lugar del otro sirve para cubrir los vacíos de punibilidad que se presentan en los delitos especiales cometidos por representantes tanto de personas jurídicas como naturales. Pese a los argumentos esgrimidos por las respuestas de la interpretación mencionadas, la legislación penal no las consideró suficientemente conveniente, en tanto optó por la regulación expresa del actuar en lugar del otro. Soy el alumno Marco Quintana Salinas y continúo con la lectura del artículo 27. Roxin señala que el actuar en lugar de otro responde a un uso extendido en el tráfico económico en donde muchos asumen los deberes de otros y por ello deben responder también penalmente en caso de incumplimiento. Frente a esta comprensión de los delitos especiales en relación con el actuar en lugar de otro, se opone la de aquellos que consideran que los delitos especiales constituyen también delitos de dominio. Tanto Schunemann como Gracia Martin, ciertamente con propias particularidades, afirman que en los casos de actuar en lugar de otro se sanciona a un garante, no por poseer el estatus al que normalmente se le atribuye el dominio requerido, sino por un acto de asunción del dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico o del dominio social. Lo central se encontrará, según estos autores, en determinar si el órgano o representante de la persona jurídica posee el dominio exigido por el tipo penal respectivo. Ya hemos precisado que la norma del actuar en lugar de otro se utiliza únicamente para el caso de los delitos especiales. Resulta, por tanto, irrelevante la norma del actuar en lugar de otro en los delitos comunes, pues en estos casos podrá perfectamente sancionarse como autores no solo a los miembros de la empresa, sino en general a todo el que haya participado en la realización del delito, sin infringir el principio de la legalidad. En este sentido, el primer presupuesto para la aplicación del artículo 27 es que el tipo penal de la parte especial al que sirve de complemento debe ser un delito especial,
No obstante, la doctrina penal entiende que existen determinados delitos especiales en los que el uso del artículo del actuar en lugar de otro no resulta necesario. La regulación del artículo 27 del Código Penal exige que el extraneus del tipo penal, aquel que no reúne la calidad especial de autor, actúe como órgano de representación autorizado de una persona jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad. Como puede apreciarse, esta regulación asume la llamada teoría de la representación, según la cual requisito necesario para que se presente una situación de actuación en lugar de otro, que es entre el extraneus y el intraneus, existe una relación de representación. La teoría de la función entiende, por el contrario, que el interés no juega ningún rol importante, sino solo que el representante se encuentra en una relación funcional con el círculo de tareas y deberes que asume mediante la representación. Se trata, por tanto, de un criterio objetivo que no puede verse alterado por una intención de provecho propio o de su representado. Lo importante es que el autor aparezca como representante de la persona jurídica y realice en esta situación el delito especial correspondiente. Tampoco aquí resulta necesario que las actuaciones del representante produzcan actos jurídicos civiles en el representante. Solamente en el caso de que el representante se aproveche ocasionalmente para realizar una conducta delictiva como cualquier otra persona, podrá negarse el requisito de que ha actuado como órgano de representación. La responsabilidad penal debe individualizarse en cada uno de los miembros, pues de lo contrario podría caerse en una proscrita responsabilidad por el hecho de un tercero. La responsabilidad penal de un miembro del órgano de representación podrá afirmarse si asume la representación de la empresa y en estas circunstancias comete un delito, con independencia de la división interna de competencias entre los miembros del órgano de representación. En este supuesto, una responsabilidad penal de los miembros restantes por la vía del artículo 27 del Código Penal solamente podrá tener lugar en caso de admitir una responsabilidad de los mismos como coautores debido a la infracción de deberes de aseguramiento o salvamento. Por consiguiente, en una distribución horizontal de competencias no resulta usual imponer deberes de control mutuo, pues de lo contrario, la distribución de competencias al interior del órgano no tendría ningún sentido. La consecuencia jurídica del artículo 27 del Código Penal es que el representante responderá como autor del delito especial respectivo. Sobre esta calificación hay que hacer ciertas precisiones, pues es distinto considerar al representante autor que decir que se le castiga con la pena del autor, al establecer que el representante responde como autor. Edwin Manuel Morales Yauri, con número de registro de estudiante N00112467. Siguiendo con la exposición, voy a indicar que según el artículo 27 del Código Penal, señala que el actual en lugar de otro es aplicable, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurran en él, pero sí en la representada. Esto hace implícita la referencia pues, a la cláusula en la cual se está utilizando para la imputación de delitos especiales, ¿no? Queda claro entonces que los delitos especiales propios son aquellos que solo pueden ser cometidos por determinados sujetos, en donde no pueden ser cometidos por cualquiera ser humano, ¿no? Dentro de la categoría de los delitos especiales, cabe distinguir entre delitos especiales propios y los delitos especiales impropios, siendo los primeros aquellos que la calidad especial del sujeto es determinante para la existencia del delito, de tal forma que faltando la misma, el hecho es atípico, y de otro lado, los segundos
se refieren a aquellos que la calidad especial del autor sirve para atenuar o agravar la pena, ¿no?, teniendo en correlativo un delito común. En conformidad con lo dicho, en la presente institución es utilizable exclusivamente para los delitos especiales, propios toda vez que solo en estos existen elementos especiales que fundamenten la punibilidad, el actuar en lugar de otro. Gracias. ¿Qué tal, profesor Dani? Mi nombre es Andrés Espinosa y en esta oportunidad me corresponde realizar las conclusiones respecto a la lectura materia de análisis. A modo de conclusión, haciendo un repaso de toda la lectura, netamente nos vamos nuevamente al artículo 27 del Código Penal peruano, que prescribe lo siguiente: el que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo legal de un delito es responsable como autor, aunque los elementos especiales que fundamenten la penalidad de este tipo no concurran en él, pero sí en la representada. Según lo establecido en este artículo, solo es para el representante autorizado, pero no para el representante del hecho, creando así una laguna de impunidad. En la presente lectura, materia de análisis de Percy García, tiene por objeto determinar si la falta de tipificación del representante del hecho en el Código Penal peruano ha traído problemas de impunidad. Mediante el desarrollo de la lectura se busca dar respuesta a la interrogante planteada luego de abordar un marco teórico que permita el dominio del conocimiento y el manejo conceptual adecuado del tema. Se ha considerado que la falta de tipificación del representante del hecho ha traído problemas de impunidad, pues existe un vacío legal en la norma. Así también, en base al análisis, se ha obtenido los resultados que luego de su discusión y confrontación han permitido arribar a las conclusiones y recomendaciones para el mejor desarrollo en el campo jurídico. El artículo 27 del Código Penal Nacional prevé lo que en doctrina se denomina como el actuar en lugar de otro, que es materia de la presente lectura, teniendo como significado la de ser una cláusula de extensión de autoría en donde permite imputar responsabilidad penal a título de autor a determinados órganos de gestión de una persona jurídica que realizan el supuesto de hecho de un delito especial, a pesar de que la cualificación de este exige no concurre en el órgano de gestión, sino en la persona jurídica representada. Este precepto busca colmar una laguna de impunidad que se presenta cuando quien actuaba no reunía determinados elementos especiales que requerían el tipo del delito y en consecuencia no puede ser sancionado. Del mismo modo, la persona jurídica representada no podía ser sancionada por conocer la incapacidad de los entes colectivos para delinquir, acarreando en consecuencia la impunidad de las personas naturales que en su lugar actuaban debido a la accesoriedad de la participación, habida cuenta que el ente colectivo no puede ser considerado autor del delito.